Mañana con 16 minutos. Ahora sí nos vamos a la provincia a hablar con el gobernador de la provincia del Guayas, quien está en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil, el doctor Jiménez. ¿Cómo está usted, señor gobernador? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro, señor gobernador. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, estuvo aquí el jueves y dijo la transferencia... ¿Perdón? Es que no se oye mucho. Perdóname. Le decía, ojalá el retorno lo haya mejorado ahí. Le decía que el alcalde Jaime Nebot estuvo aquí en hora 7 el jueves y nos dijo que la transferencia de competencias es definitiva, no es reversible. Esta transferencia de la competencia del registro civil ya se concretó, ya está en manos de Guayaquil. Guayaquil ha manejado bien el registro civil y por lo tanto ese derecho a tener el registro civil y a tenerlo bien como lo tiene, no la entregará, o sea, no renunciará a esa competencia. Si es que hace falta, el pueblo de Guayaquil defenderá eso. ¿Qué dice usted, señor gobernador? Bueno, son varias cosas las que él dice ahí, casi ninguna de las cuales comparto. No podemos hablar de inmutabilidad de disposiciones jurídicas porque las sociedades cambian, las normas de convivencia se modifican, el pueblo ecuatoriano en este caso decide dotarse de una nueva constitución y por lo tanto fijar nuevas reglas de convivencia social. Pero en todo caso, en ningún momento el gobierno ha dicho que el municipio va a perder la competencia. Lo que va a perder es la competencia exclusiva, es decir, mientras el municipio dice solo nosotros debemos o podemos darle servicio de cedulación a la ciudad de Guayaquil, el gobierno lo que establece es que, con base en la Constitución, particularmente en el artículo 261, tanto el municipio la puede dar como, en este caso, el gobierno central. Así que pueden ser perfectamente los dos entes los que coexistan dentro de la racionalidad para dotar de un mejor servicio a la ciudadanía. Y tampoco es que ha sido tan eficiente, porque si bien es cierto, el servicio ha sido bueno desde cierto punto de vista, también ha sido un poco caro. $10 de todas maneras sí afectan un poco el bolsillo de la gente. Y si revisamos la cedulación que, de acuerdo a las informaciones vistas en los medios de prensa y que le dio el mismo alcalde Nebot, lo que se ha hecho en el 2007 o a partir del 2007 ha sido cedular a 190.000 personas. Usted comprenderá que en una ciudad de 3 millones eso representa ¿cuánto? El 12%. Por lo tanto, tampoco vendría mal que se les dé una mano para que el ciudadano guayaquileño pueda escoger qué cédula le conviene más en términos de rapidez, de eficiencia y de comodidad para obtenerla, y además en qué condiciones se la da y a qué precio, o mejor dicho, a qué costo. Pero, repito, eso no quiere decir que la una sea válida y la otra no, ni tampoco que deba haber varios formatos de cédula, porque la política debe ser una sola, que la fija la Dirección Nacional de Registro Civil, y los entes ejecutores, que son una cuestión distinta, son los encargados de aplicarla. Esa sería entonces la posición del gobierno, que los dos entes subsistan al mismo tiempo, el registro civil de Guayaquil y el nacional, y que cada persona vaya al registro que le parezca. Correcto, así es. Ahora, eso no le rompe la competencia exclusiva que, según dice el alcalde de Guayaquil, tiene el municipio sobre el cantón Guayaquil. Sí, claro que la rompe. De alguna forma, la exclusividad, el hecho de estar solitos en un lugar determinado para dar únicamente ellos esos servicios, claro, la rompe. Pero no es que la rompe porque el gobierno es arbitrario ni porque quiere, como me parece que oía que él declaraba, fastidiar a Guayaquil o fastidiarlo a él o incomodarlo a él, sino porque estamos aplicando una disposición constitucional, que es concretamente el artículo 261, a partir de la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que el 28 de septiembre aprobó un nuevo texto constitucional, con el 64%, si no me equivoco. Pero ese artículo de la Constitución es retroactivo, porque se supone que la ley por principio universal de derecho no es retroactiva. Claro. Si antes la competencia había sido entregada en exclusividad y a perpetuidad a Guayaquil, ¿cómo la Constitución tiene retroactividad, tiene vigencia retroactiva? No se trata de que haya retroactividad, y tanto no es retroactivo que las cédulas dadas de forma exclusiva por el municipio con base en el convenio son válidas. Pero la Constitución está rigiendo una circunstancia social y jurídica para el futuro, por lo tanto debe aplicarse incluso situaciones que fueron suscritas en noviembre del 2005. Me parece que el alcalde también decía que la Constitución no podía cuestionar la competencia del municipio, pero sí se necesitaba una ley para que, en función de lo que establezca esa ley respecto de los conceptos de perpetuidad o de exclusividad, cuando se incumpla, se pueda revisar ese convenio. Yo, honestamente, no sé cuál sería la lógica jurídica de ese argumento, porque empecemos por acotar que la Constitución se aplica de forma directa e inmediata.
establecido en el artículo 426 de la Constitución. Por lo tanto, existe el principio de aplicación directa, que el municipio, a través de la ley orgánica, tiene la obligación de aplicar la Constitución y sus reglamentos, y que obviamente, como no es retroactivo, bueno, pues lo hecho anteriormente tiene su validez, pero ahora, en función del nuevo pacto de convivencia social del que se dotó todo el Ecuador, existen nuevas reglas del juego y hay que acatarlas. Por lo tanto, no existe ninguna violación, ni jurídica ni constitucional, mucho menos. Ahora, parecería que el tema es más bien político, ¿no? Guayaquil ha tenido ciertas autonomías, las ha ejercido en general bien, porque la gente está satisfecha, por ejemplo, con el registro civil, a pesar de que cuesta $10 la cédula. Hay mucha gente que sospecha, y el alcalde lo dice expresamente, lo que quiere el gobierno es fastidiar a Guayaquil. Hay una campaña incesante de acoso, de impedir que Nebot siga con su obra, para que se dedique a las peleitas de estas políticas, de manera que le debiliten su posición, para ver si la ministra, la de las casitas de Mazapán, Duarte, le puede ganar la alcaldía. Yo honestamente esos argumentos, no sé, de paranoia, yo no los creo. No veo cómo la aplicación de una norma constitucional puede representar un fastidio para alguien, a menos que no le guste la ley, o a menos que no le guste la Constitución, y a mí personalmente me encanta la Constitución. Entonces, yo creo que a partir de la racionalidad jurídica y dentro de los ámbitos de competencia de cada uno, podemos perfectamente coexistir, y no nos olvidemos que la misma historia de Guayaquil surge a partir de una dualidad que tiene que ver inclusive con su proceso de independencia, pero no me voy a poner demasiado histórico aquí. El punto es que tanto el un registro como el otro pueden perfectamente coexistir, y sobre todo dar el servicio que la ciudadanía espera de ellos. Bueno, usted en declaraciones que hizo la semana pasada y que fueron publicadas por el diario Expreso, concretamente el día 9, dijo que el Registro Civil Nacional, en este caso el gobierno, tiene una competencia, todavía tiene una competencia tácita, esa fue la palabra que según Expreso usted utilizó, para seguir expediendo cédulas de identidad. ¿Usted considera que es así? A pesar de la transferencia de las competencias, el registro civil se guardó ese derecho tácito a seguir haciendo lo mismo? No. La categoría de tácito se la dio a propósito de la discusión que teníamos respecto del convenio y de qué cláusulas del convenio firmado por el municipio y qué cláusulas se aplicaban y qué cláusulas no. El Registro Civil Nacional tiene una competencia perfectamente expresa. Yo creo que ahí hubo una pequeña confusión del reportero del Expreso y aprovecho para aclararla. Una competencia perfectamente expresa que se ancla en la Constitución y en las prerrogativas que tiene el Registro Civil Nacional, y que le confiere el derecho para dar el servicio de civilización en todos y cada uno de los territorios administrativos, me refiero, que componen el país. Pero si esto fuera así, quiere decir que cuando el gobierno central, cualquier gobierno central, transfiere competencias en uso del derecho a las autonomías que tienen las provincias, se está haciendo una cosa pues no muy sincera, no muy genuina, porque el gobierno se reserva el derecho expreso, no solamente tácito, a seguir interfiriendo sobre esas autonomías, sobre esas competencias descentralizadas. No, porque aquí quien ha fijado las nuevas normas de convivencia no es el gobierno. El gobierno lo que hace es aplicar una carta constitucional y en función de eso administrar los recursos públicos que corresponda. Aquí quien ha fijado las nuevas bases de convivencia es todo el pueblo ecuatoriano, por mucho que a unos les guste poco y a otros, la gran mayoría por suerte, les guste mucho. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar un texto constitucional a partir de una decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que no nos olvidemos es el último representante de la soberanía del Estado. Y hay otra cosa también respecto del tema de las autonomías. Me parece que también el alcalde sostenía que en ese caso la CTG también debería unificar sus formatos de licencias para que no existan varios modelos de licencias. Y eso es lo que está pasando. Si el Universo en su publicación, si no me equivoco, del 12 de enero, señala ya que la CTG, como los demás entes encargados de emitir licencias a nivel del país, tienen que unificar sus procedimientos, pese a que lo pueden seguir dando y pueden seguirlos dando en sus respectivos territorios en función de un solo formato, porque es lo normal. Nosotros no tenemos que confundir al ciudadano, sino que a partir de los entes nacionales y con la potestad estatal que les corresponde, basada en la Constitución, generar un solo formato, en este caso de cédulas o de licencias, y a partir de eso los diferentes entes que sean locales o nacionales a nivel de los distintos espacios del territorio, aplicar ese formato
y dar ese servicio de cedulación y de licencias con base en la política que se definió. Por lo tanto, no estamos viviendo y tenemos que salir de esa lógica de vivir en un país parcelado. Las autonomías se van a seguir aplicando y personalmente esta es la constitución más autonomista que existe porque habla específicamente de la posibilidad de ir a una configuración regional. Pero obviamente que todo toma su tiempo. Pero en los hechos no se concreta porque competencias ya asignadas del gobierno las está recogiendo. No, sí se concreta, lo que pasa es que se las regula, que es una cuestión completamente distinta. Muy bien. Se aplica la libertad, pero en